creando también al interior del país las nuevas bases documentales, nuevos indicadores, sobre todo en términos de saberes ancestrales, que para nosotros ha sido una gran barrera, dado que no existía ese tipo de información. Estamos articulando justamente la cooperación internacional con la creación de estas bases, que para nosotros es otro gran paso que hemos dado. En otras palabras, las distintas universidades, por ejemplo, y centros de investigación que se encuentran al día de hoy trabajando al interior del Ecuador, están siendo apoyadas por un grupo de universidades, por ejemplo, desde Australia, de Europa, de propia Cuba, con las cuales estamos sacando proyectos de carácter conjunto. Resumiendo un poco, para nosotros este gran paso, en primer lugar, para poder llegar a una propuesta de políticas en ciencia y tecnología a nivel del Ecuador, ha sido fundamental, o para dar este paso ha sido fundamental contar con el tema de información. Información no solo que proviene, por ejemplo, de bases de datos documentales, sino que adicionalmente necesitamos gestar información de carácter interno, ¿ya? Una serie de indicadores nuevos que son necesarios. Uno de esos propósitos es justamente el tema del observatorio, con el cual podemos levantar eventualmente nuevos indicadores. La idea es ver qué tipo o cómo nosotros podemos utilizar esta información justamente para solventar problemas propios de cada uno de los ciudadanos. En otras palabras, para atender necesidades particulares de la región o de la localidad. Yo quisiera terminar justamente con este pensamiento, que la información no solo es un conjunto ordenado de datos, sino una fuente de desarrollo humano y social, que para nosotros es justamente lo que ha catapultado el planteamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Quisiera pedir una disculpa porque con el apuro pues no presenté la semblanza del maestro Pedro Montalvo. Lo voy a hacer ahora, si me permiten. Pues todos lo pueden leer también. Sí. El maestro Pedro Montalvo, nacido en Ecuador, hizo sus estudios de pregrado en la University of Stony Brook, New York, Estados Unidos. Entre tanto, efectuó estudios de posgrados en Flaxo, en Ecuador. Tiene una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Chile. Obtuvo el diploma de Políticas Públicas para Superación de la Pobreza en América Latina. La experiencia profesional del maestro Pedro Montalvo se orienta en planificación y desarrollo, investigación y consultoría para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Investigaciones Sociales del Milenio, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo y el Banco Central de Ecuador. Evidentemente, claro que en su propuesta demostró esas competencias y habilidades, ¿no? Entonces vamos a pasar a nuestro segundo panelista, que va a ser la maestra María Soledad Bravo Marchán, secretaria ejecutiva de Cincel de Chile. Aquí ya si no se me olvida la semblanza, la maestra María Soledad Bravo Marchán, periodista chilena titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, maestra en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y egresada en la Maestría de Comunicación Política de la misma universidad. Se desempeña como secretaria ejecutiva de la Corporación Cincel, Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica. Esta corporación es una entidad de derecho privado formada por las 25 universidades del Consejo de Rectores, el Instituto Antártico Chileno y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT. Durante su desempeño profesional ha trabajado en el sector público en 3 ministerios: Secretaría General de Gobierno, Bienes Nacionales y Educación, a cargo de la elaboración, ejecución de políticas comunicacionales y la coordinación de equipos de trabajo especializados en el procesamiento, sistematización y publicación de información sobre políticas públicas, instrumentos, programas y legislación. Entonces, le damos la palabra a la maestra Soledad.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo me voy a referir a una experiencia muy puntual que tiene que ver con el acceso a la información científica, y es la experiencia del consorcio CINCEL, que, como ya explicó nuestro presentador, es una institución de derecho privado. Voy a hablar de la experiencia del CINCEL, voy a hablar del problema que atacó desde el punto de vista de la política pública, de la institucionalidad que creó, de los instrumentos que se ejecutaron. Voy a dar un paneo muy breve de algunos resultados y de algunas apuestas que estamos haciendo en este consorcio. Bueno, yo siempre parto hablando más bien de los cochinos pesos, porque los cochinos pesos establecen condiciones de posibilidad en todos los países. Y Chile es un país, curiosamente, donde el gasto privado en la educación superior es muy alto. Incluso es más alto que el promedio de los países de la OECD. El gasto público en educación superior solo representa entre un sexto y un tercio de lo que las universidades consideran como su presupuesto. Por tanto, eso abre de manera inmediata condiciones para generar políticas públicas de determinada característica. No cualquier cosa es posible hacer con esa distribución del gasto y con esas apuestas que hace el Estado por sus propias universidades y sus centros de investigación. En mi país, la provisión mixta en educación superior, es decir, la posibilidad de que uno pueda estudiar en una universidad pública o privada, existe solo desde el año 1981. En plena dictadura se hizo la gran reforma. Y eso ha significado, desde el punto de vista de la matrícula, solo por nombrar un indicador, porque hay muchísimos otros, pasar de una universidad elitista, de una matrícula muy reducida, de una universidad que solo educaba a las élites en mi país, a una universidad masiva. Es decir, pasamos de 175.000 matriculados en la educación superior a más de 700.000 en un periodo entre el año 83 y el año 2007. Eso significa que hoy día tenemos grandes demandas y grandes problemas que resolver. Mi tema es el acceso a los recursos de información para ciencia y tecnología. Voy a dar un diagnóstico muy genérico de cuál era el paisaje que había a comienzos de la década en Chile. Y a pesar de la centralidad que tenía en ese minuto la ciencia, la tecnología y todos los programas de la autoridad política, los recursos de información en mi país no eran accesibles de manera equitativa para ningún actor del sistema. Solo las universidades de mayor envergadura, las que efectivamente tenían una tradición histórica de contar con comunidades de investigación poderosas y robustas, tenían disponibilidades bastante aceptables de recursos de información. Las demás eran parte de la plebe, es decir, las localizadas en regiones, las más pequeñas, las de complejidades menores, tenían un acceso bastante pobre. Ustedes entienden que las limitaciones de acceso a recursos de información en ciencia y tecnología genera restricciones no menores para generar nuevo conocimiento, para ampliar el capital humano, y era finalmente un freno a las políticas de descentralización. En mi país supongo que les pasa lo mismo acá. La centralización de la actividad científica está concentrada en muy pocos polos. Y una de las, yo diría, apuestas de la autoridad política era poder efectivamente generar competencias e instalar capacidades en todas las regiones de mi país, que es largo y flaco. ¿Cuál era la línea base con la que partimos el año 2005? Si ustedes se fijan en ese cuadro que se ve un poquito horroroso, 3 universidades concentraban 2/3 del acceso a los recursos de información. Y las demás universidades, estoy hablando solo de las universidades del Consejo de Rectores, que son aquellas que reciben aporte público. Hay otras 37 instituciones que son privadas y no reciben un peso del Estado. Las demás universidades, que son 22, 23, capturaban el tercio restante. Eso era lo que llamamos la heterogeneidad en el acceso a recursos de información. Altamente concentrado. Como contracara o como anverso de la moneda, esa es la línea base de productividad de las universidades en Chile.